Eva y Adán, y el fruto del conocimiento y la injusta expulsión del paraíso. Así estaba yo scrolleando ex Twitter un día cuando el algoritmo me hizo ver lo siguiente de parte de un desconocido para mí, Fel Blan. Esto de Santo Tomás es profundísimo, da una justificación al sufrimiento del bueno y explica la paradoja más maravillosa del universo. Felix culpa, feliz la culpa. Si Adán no hubiera tropezado, no habríamos conocido a Jesucristo. Dios permitió un mal para otorgar un bien mayor. Aquel fragmento de Tomás de Aquino que mostraba con una imagen decía así. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir, todos los males que Dios hace o permite que se hagan se ordenan a algún bien, mas no siempre para bien de aquel en quien está el mal, sino que a veces es para bien de otro o también de todo el universo. Así, la culpa de los tiranos la ordenó para bien de los mártires, y ordena la pena de los condenados para gloria de su justicia. Aunque rara vez he discutido de religión por Twitter, esta fue una de esas raras ocasiones en que estaba de humor para hacerlo y respondí. Y así, cualquier atrocidad queda justificada. Es para un bien mayor. For the greater good, como diría Grindelwald. Gellert Grindelwald es, en el universo de Harry Potter, el mago tenebroso más grande anterior a Lord Voldemort, que fue famosamente derrotado por Albus Dumbledore en 1945, pero en el séptimo libro se revela que Dumbledore y Grindelwald habían sido amigos cuando recién se había graduado Albus de Hogwarts, y juntos planearon conquistar el mundo mágico y subyugar a los Muggles, los sin magia, y como justificación para eso contra sus críticos, Dumbledore ideó la justificación de que ellos tomarían el poder por el bien de todos, for the greater good en inglés, que también podría ser traducido más literalmente por el bien mayor. Línea argumental 1. Mi respuesta recibe respuesta de otro desconocido para mí. Todos con quienes interactúe aquí me son desconocidos. Que llevan su nombre el del fundador de la orden a la que pertenecía Tomás de Aquino, Santo Domingo. Watch de Santo Domingo. Dice, no justificada, se le da razón de ser. Yo respondo, la razón de ser es su justicia. Si el mal o el dolor no estuvieran divinamente justificados, el Dios omnipotente y omnibenevolente no los hubiera creado o no permitiría su existencia. Me responde, tienes premisas y conclusiones erróneas. Aclarar causas del mal no es justificación. La explicación del mal está correlacionada con la del pecado y ello conlleva a decir que se justifica el pecado. Además, Dios no es causante del mal. Eso es calvinismo. Aclaración antes de mi respuesta. Desdeñar como calvinismo que Dios sea causante del mal es un mal argumento porque está ligando un argumento concreto con una corriente teológica que no tiene el monopolio de tal argumento. Se puede ser calvinista y pensar que Dios es causante del mal, pero se puede pensar que Dios es causante del mal y no ser calvinista. De todos modos, lo que le respondí fue esto. Dios es causa del mal en tanto creó a los seres que hacen mal, sabiendo además que iban a hacer el mal antes de crearlos. Si no lo sabía, no sería omnisciente, y podría no haberlos creado, o haberlos creado diferente para que elijan bien. Dios eligió crear un mundo con mal. Esta respuesta podría llevar a algo de confusión, así que la descompongo. Un argumento es que Dios, como creador de todo y con poder para detener o destruir todo, es la causa metafísica y lógica, suponiendo que Dios existe, tanto de todo lo bueno como de todo lo malo, como de lo que fuera neutro. Ahora bien, el segundo argumento es, aceptado el primero, sobre la responsabilidad moral de Dios sobre el mal. Si Dios es omnisciente y omnibenevolente, hizo la creación a sabiendas de todos los efectos que tendría, lo que incluye las acciones malas de aquellos a quienes diera el libre albedrío, y podría, con su omnipotencia, haber hecho las cosas distintas para que, o bien las personas que actuarían mal no llegaran a existir, o bien podría haber creado a las personas con el conocimiento perfecto del bien y del mal para que así, aunque hubiera personas que hicieran el mal a sabiendas, nos ahorraríamos, por lo menos, todos aquellos males que son hechos sin saber que lo son debido a la imperfección del conocimiento humano sobre qué es lo correcto y qué lo incorrecto. Volviendo a Twitter, continúa a Watch de Santo Domingo. Dios en un acto de misericordia nos ha hecho. Al humano lo dotó el poder escoger qué hacer. Dios no nos restringe la voluntad, porque quiere que le amemos libremente, no bajo coacción. A lo que respondo, no bajo coacción, pero si no lo haces te enviaré a sufrir eternamente en el infierno. Contradicción. No hubo tal misericordia porque esta es para los ya existentes. Misericordia es salvar a los que existen, no crear nuevos seres. Con esto último quiero decir que así como no hubo misericordia al crearnos, tampoco hubiera habido crueldad por no crearnos.
ni la hay por no crear a todos los seres vivos que Dios podría crear si quisiera. Esos sentimientos son hacia los vivos, hacia los que ya existen como más que ideas de Dios de lo que podría crear. Es un sinsentido decir que Dios nos creó por misericordia hacia nosotros mismos cuando no existíamos, a menos que recurramos a alguna especie de platonismo por la cual el mero hecho de existir eternamente como posibilidades de creación para el ser eterno llamado Dios hiciera que también cada uno de nosotros, y cada uno que existió y existirá, esté vivo eternamente. Pero eso tiene el problema de que Dios no habría elegido crearnos, sino que seríamos coexistentes eternamente con Él, algo contradictorio con la idea del Dios que es creador de todo y también está afuera de su creación. Crear a alguien para luego salvarlo del sufrimiento que tú mismo permitiste o diseñaste no es misericordia, sino una extraña forma de sadismo autoperdonador. Si Dios es omnisciente, sabía de antemano que Eva y Adán iban a caer. Sabía que la historia humana estaría marcada por el sufrimiento, la muerte, la injusticia. ¿Por qué entonces crear un mundo así? ¿Y por qué no crear seres con una voluntad libre? Sí, pero también con la capacidad natural de discernir el bien. Decir que todo esto es para un bien mayor es equivalente a justificar cualquier horror. En nombre del plan divino se podrían justificar guerras, genocidios, abusos, enfermedades. El mal se vuelve excusable y la justicia, postergada aún más allá, siempre inverificable. Es una lógica como la de los sistemas totalitarios que, en nombre de la utopía por crear, justifican cualquier atrocidad. Y con eso terminó esa línea argumental con Watch de Santo Domingo. Línea argumental 2. Al argumento ya visto que dije de que la razón de ser es su justificación, si el mal o el dolor no estuvieran divinamente justificados, el Dios omnipotente y omnibenevolente no los hubiera creado o no permitiría su existencia. Sol de Cristo Rey contesta: existen por el pecado original, que se dio por un pecado de orgullo mediante el libre albedrío. A lo que replico: ¿es orgullo desear conocer el bien y el mal? Por lo general, los religiosos se concentran en la parte de seréis como dioses, para decir que fue un pecado de orgullo, pero olvidan la de conoceréis el bien y el mal. Tal vez Eva deseaba conocer el bien y el mal para no hacer el mal. Eso de seréis como dioses y conoceréis el bien y el mal es del Génesis. Dice el Génesis 3.6. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Además, Dios se los prohibió de una forma rara. Génesis 2.17. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Lo que tal vez no es una prohibición, sino una advertencia, no prohibitiva, de consecuencias. Y es después que dice que él había prohibido comer ese fruto. No había sido perfectamente claro Dios, en suma. Y después de que comieron del fruto, dice Dios que les impedirá acceder al fruto de la vida para que no vivan para siempre. ¿Por qué le temía Dios a la inmortalidad de los humanos? ¿Y quién es el nosotros, el que habla Dios en el verso 22? El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. ¿Puede esto referir a que este era el Dios de los judíos que no se llamaba el único Dios existente, así como dice en otra ocasión que no deben adorar a otros dioses porque Él es un Dios celoso? Una interpretación trinitaria sería que Dios habla en plural de sí mismo porque se refiere a sus otras personas, el Espíritu Santo y el futuro para nacer como humano pero ya existente Jesús. ¿Para qué Dios tendría que hablarse a sí mismo si los tres son uno solo? Bueno, esto podría ser simplemente que piensa en voz alta o un truco de escritura para mostrar lo que piensa. Volvamos a la discusión en Twitter. Dice Sol de Cristo Rey: Eritis sicut dii sientes bonum et malum. No significa simplemente un conocimiento del bien moral, sino el pretender determinar por sí mismos qué es bueno y qué es malo, esto es, una usurpación del lugar de Dios como legislador y juez supremo. El mal es ausencia de bien. Yo respondo: no significa simplemente un conocimiento del bien moral, sino el pretender determinar por sí mismos qué es bueno y qué es malo. Eso es solo una suposición extrabíblica para justificar la decisión de Dios de la expulsión, no una conclusión necesariamente derivada de la Biblia. Añado que es una suposición extrabíblica con el expreso propósito a priori de justificar a Dios. De la Escritura, lo más fácilmente derivable es aquello que dice explícitamente:
Eva deseaba discernimiento, deseaba conocer y no decidir por sí misma qué es el bien y el mal. Watch de Santo Domingo también entra en esta otra discusión diciendo: hay soberbia detrás de ello como desobediencia, ya que expresamente se dice que es el único fruto que no debe ser consumido. Además, no podemos leer un texto sin todo su contenido. Además de persecuciones raciales en Alemania, se prometía un imperio de 1000 años de paz. No hago mención en mi respuesta a esto de ese intento de manipulación emocional al hablar de las promesas de paz de los alemanes del pintor austríaco fracasado y sus allegados como punto de comparación con la seducción de la serpiente de qué cosas buenas saldrían de comer el fruto. Obviamente, cualquiera puede decir una cosa y hacer otra, u ocultar los medios malos para unos fines supuestamente buenos a sabiendas de que los medios malos no serían aceptados. Y, como bien dijo Mariano Moreno, cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad. Y esta sentencia de Moreno también cabe aplicarla para analizar a Dios, el supuesto libre albedrío y su supuesta advocación por el amor. Lo que respondí fue esto: sin el discernimiento del bien y del mal, ¿cómo saber si era bueno o malo obedecer a Dios? Obedecer sin discernimiento es de autómatas. ¿Cómo saber si el Creador es bueno o malo sin discernimiento? Además, Dios dice que de probarlo serán sujetos a la muerte, poniendo eso como razón. Sol de Cristo Rey responde: porque Dios es el bien absoluto. A lo que respondo: eso no podía saberlo ni Eva ni Adán. Lo mucho que podrían saber sería que Dios les dijo que Él era el bien absoluto, cosa que ni siquiera está recogida en el Génesis que se los haya dicho. Y si no tenían discernimiento del bien y del mal, tampoco podrían reconocer en Dios al bien. O sea, sin discernimiento del bien y del mal, ¿cómo saber si Dios no es, por ejemplo, el posible genio maligno de René Descartes? ¿Puede siquiera saberse o entenderse qué significa bien absoluto? Alguna noción había de tener Eva, y podemos suponer que también Adán, porque Eva da como razón para comer el fruto, además de que se veía bien que con eso podría obtener discernimiento. Como dije antes, suponer que ese deseo es arrogancia es una cuestión extrabíblica, y agrego que es una defensa indirecta de que buscar conocimiento fuera de la autoridad constituida, aunque no se sepa cómo se construyó esa autoridad o si es verdaderamente buena o no, es algo malo. Tildar de arrogante pecador a quien busca más conocimiento es una defensa del statu quo que esté imperando. Lo que sí tiene sentido criticar son los medios para obtener conocimiento o qué se hace después con él, pero qué se hace con el conocimiento separado de su obtención. En este caso, comer un fruto no le hacía daño a nadie, aunque sí podría argumentarse que robó el fruto, si bien ya mencioné cierta ambigüedad en las palabras de Dios sobre si estaba prohibido comerlo o si podían hacerlo si aceptaban quedar sujetos a la muerte después. Pero en cualquier caso, el pecado habría sido el robo del fruto, y no el hecho en sí de adquirir conocimiento, que es en lo que se ha hecho históricamente hincapié. Y quedaría todavía elaborar sobre si Adán y Eva, por el mero hecho de haber sido creados por Dios, debían seguir sus órdenes o respetarlo en modo alguno. Pero ya sería una discusión más amplia en la que podríamos hablar de si el monstruo de Frankenstein le debía lealtad a su creador, o de si los hijos deben obedecer a sus progenitores o les deben algo. Y por cierto que esto ha cobrado importancia con el desarrollo de las inteligencias artificiales y los robots en desarrollo. Supongamos que un ingeniero construye una máquina autónoma con capacidad de decisión y sabe con certeza que va a asesinar a alguien. Podría reprogramarla o no activarla, pero decide activarla de todas maneras. ¿Decimos que es inocente porque no cometió el asesinato directamente el ingeniero? No, diríamos que es moralmente responsable por los resultados de su creación. Lo mismo, con más razón aún, aplica a un Dios omnisciente y omnipotente. Tercera línea argumental. Finalmente, la tercera línea argumental, mucho más corta, sale también del tema de la justificación. Dice George Borges: Dios no necesita justificación para nada. A lo que respondo: la justificación de Dios para actuar es ser Él mismo el bien y saber el bien, que sabe qué es bueno y qué no. A lo que agrego que todo ser autoconsciente necesita justificación para actuar, si no, no actuaría. Y esto le cabe aún más al todopoderoso y omnisciente Dios. Palabras finales. Una forma para Dios de evitar el mal sin afectar el libre albedrío es con conocimiento. Siguiendo una postura de intelectualismo moral que estipula que nadie hace el mal a sabiendas, lo que Dios podría hacer para evitar el mal es proveer los conocimientos correctos sobre el bien y el mal para que entonces las personas sí elijan qué camino hacer.
En cambio, para muchas decisiones nos topamos con inseguridad o dudas sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nuestros principios por los que nos decidimos podrían ser erróneos a pesar de nuestras mejores intenciones. Tener el discernimiento del bien y del mal no eliminaría nuestra elección sobre qué hacer. Sería, en cambio, una elección informada. Algo así como saber, en el masteísmo, de la existencia del bondadoso Ahura Mazda y de su antagonista, el malvado Ahriman, Juan Gramainju, y decidir consciente e informadamente si luchar a favor de Mazda y el bien o a favor de Ahriman y el mal. Tal vez el verdadero pecado original haya sido de Dios al castigar a los humanos, aquellas creaciones suyas sobre las que sería responsable por querer adquirir conocimiento sobre el bien y el mal sin dañar a nadie. Tal vez tomar el fruto prohibido fue la primera decisión libre y autoconsciente de un humano, y así, esta primera elección por parte de Eva fue la decisión de distinguir entre el bien y el mal, o sea, de saber qué se debe hacer y qué no. En este caso, muy bien por parte de Eva, y si bajo la suposición de su realidad está en algún lado y puede escucharnos, agradezcámosle ese bondadoso impulso de atreverse a saber para así hacer el bien y evitar el mal. Eso es todo. Adiós y recuerden que la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que pueda inventar la mente humana.